Qué gusto tenerlos a todos, en verdad. Que el Señor los bendiga mucho. Espero que usted esté pasando y teniendo un gran día domingo y este día sea de mayor bendición sobre su vida. Como usted sabe, hemos estado hablando de nuestra serie, Fiesta de Barrio. Y espero que usted vaya recordando todas las cosas que hemos ido hablando, todos los mensajes que hemos ido escuchando, las palabras que hemos ido meditando. Y hoy acabamos de leer una porción de todo el versículo, toda la porción de la escritura que vamos a usar, que está en Lucas capítulo 14, versículos 12 al 24. Y leímos los últimos dos versículos que creo que son muy buenos para abrirnos la idea de qué es lo que usted y yo estamos mencionando o estaremos hablando en este día. Hoy estaremos hablando acerca de extendiendo la mesa. Si usted recuerda la semana pasada, yo sé, estos títulos uno se queda como de qué quería hablar, de qué está tratando de hablar el pastor. Pero si usted recuerda la semana pasada, vimos una escena como la que tenemos ahorita en la pantalla. Vimos que Jesús estaba en la mesa con algunas personas en un día en el que solamente podían estar reunidos allí. Y por su contexto cultural y por toda la situación, él estaba hablando con estas personas y discutían temas acerca de el lugar de importancia, el lugar de honor. ¿Recuerda? Hablamos acerca de eso. El lugar de importancia, ese lugar de honor, ese lugar donde muchas veces se busca estar. Y el Señor Jesús les recomendaba y decía más bien, no te vayas al lugar de honor, siéntate en el otro, en el que no es de tan honor. Y si el anfitrión te llama a estar allí, pues tú vas a ser honrado en ese lugar. Y hablábamos cómo pasa esta búsqueda en nuestra vida de alcanzar ese lugar. Ahora, esa cena no acabó allí. El contexto de esta historia no termina allí, sino continúa. Y Jesús sigue hablando con estas personas que están sentadas y hay dos preguntas más o dos acontecimientos más que suceden allí, dos conversaciones que se tienen y esas conversaciones son bastante interesantes porque nos van a ayudar a entender unos principios, pero también aplicarlos de una manera más abierta, más profunda y de una manera más dinámica tal vez en nuestra vida y en nuestro diario caminar de fe. Ahora, cuando usted y yo pensamos en una mesa, en compartir en una mesa, así como vemos allí, con comida tan rica, tan sabrosa, una mesa no siempre, o la invitación y el compartir en una mesa no siempre es simplemente una comida, ¿verdad? O sea, una mesa no es solamente una mesa de comida, una mesa donde compartimos, no solamente es una mesa de comida. ¿A qué me refiero con esto? Que para muchos, o si no para todos, el tener a alguien invitado en nuestra mesa significa una relación mucho más profunda. Significa que tú estás conectando o te sientes cómodo o te sientes ya sea bienvenido o dándole la bienvenida, aceptando y teniendo a una persona cercana a ti o perteneciente a tu círculo, ¿verdad? Porque usualmente no comes con cualquier persona afuera. O alguno de ustedes es de los que llega cuando está alguien comiendo en un restaurante y se sienta en la mesa de la nada, así como de, hola. No, ¿verdad? Creo que nadie hace eso. ¿Por qué? Porque exactamente cuando usted y yo estamos compartiendo o estamos celebrando, lo hacemos o buscamos hacerlo con personas que son cercanas a nosotros, donde sentimos comodidad, donde sentimos ese bienestar y donde para nada es malo poder hacerlo. Pero hay algo bien interesante en esta celebración que Jesús nos va a ayudar a conocer, contemplar y poder ver. Cuando usted y yo pensamos en hacer una lista de invitados, ¿en quién piensa? Si tuviera que hacer una celebración. Familia. La familia va por default primero, ¿verdad? Aunque usted tenga rencilla o no, por el tema social, usted va a invitar a la familia, ¿verdad? Todos lo vamos a hacer. Y luego, después de ese filtro, van a pasar las amistades, las que son más cercanas, obviamente. Y así progresivamente ustedes vamos a acabar con una lista de invitados, pero jamás vamos a pensar en las personas que no conocemos. No es como que usted y yo haríamos la lista de invitados para una boda y diríamos como de, ¿quién no conocemos? Invitaremos a esas personas. No, porque usted está celebrando algo, ¿verdad? Entonces, esta idea es la que yo quiero que usted pueda tener bien grabada en su mente, porque en base a esta idea, Jesús está hablando o está continuando esta historia que usted y yo hemos ido viendo.
Lo que el Señor va a tratar de ayudarnos a conocer o mostrarle a estas personas con las que estaba reunida, y obviamente para que usted y yo podamos disfrutar esto y crecer, es que la mesa del reino de Dios, haciendo ese contraste con la mesa de cada uno de nosotros, la idea es que la mesa del reino de Dios no funciona como las mesas a las que usted y yo estamos acostumbrados a desarrollar. La mesa del reino de Dios no funciona de la misma manera en la mesa que usted y yo estamos acostumbrados a desarrollar. Las comidas, las celebraciones, cada una de estas cosas que usted y yo acostumbramos a hacer, no funcionan de la misma manera cuando se involucra el reino de Dios. Ahora, no se me asuste porque no le estoy diciendo usted no va a celebrar cumpleaños, no va a celebrar bodas o no va a comer o cuando invite. No le estoy diciendo eso. Quiero que usted y yo podamos conocer lo que la palabra del Señor dice, porque al final, en el sentido de todo este contexto, el Señor Jesús nos está diciendo algo. Aún hay lugar para más. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo podamos meditar, aprender y considerar en este día. La porción de la Escritura completa dice lo siguiente, se lo voy a leer. Si usted tiene su Biblia, abra Lucas capítulo 14, versículos del 12 en adelante, hasta el 24. Y cuenta dos contextos para que usted los pueda comprender bien. Dice, Jesús dijo también lo que habían convidado. Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Y continúa, y dice, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó estas palabras de Jesús, dijo, bienaventurado todo el que coma pan en del reino de Dios. Pero Jesús respondió con una parábola y dijo esto. Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan porque todo está preparado. Pero todos comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas y bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y también otro dijo, me he casado, por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo a su siervo, sal a los caminos por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Todo este es el contexto de la historia. Jesús está contándoles allí una historia a estas personas. Y lo primero que el Señor hace cuando usted y yo estamos contemplando esta idea es que Jesús va a hacer algo, va a redefinir el propósito de una mesa. Va a redefinir el propósito de lo que es compartir en esa forma en comunidad. De hecho, cuando usted y yo invitamos o cualquiera de estas situaciones, es esa reciprocidad la que mueve mucho, y en el contexto del que se está leyendo la Escritura, era esa conveniencia de crecimiento, esa conveniencia de que, tal persona está en tu mesa, qué persona de honor, qué vínculos que trae aquel persona, ¿se dan cuenta? Y esa era la imagen. No sé si usted hace tal vez esto por lo mismo, espero que no, pero era el contexto de lo que sucedía en este momento. Ahora, no es que haya un problema en sí en esto, pero la idea detrás de poder hacer esta invitación y lo que Jesús trata de exponer es que hay mucho más que se puede realizar en esa invitación. Porque Jesús lo que está tratando de ayudar a conectar no es la situación de comer bien en una mesa, sino lo que está tratando de conectar y lo que está tratándonos de mostrar es el corazón que hay detrás de esa conexión.
la razón que hay detrás de esa interacción. Yo invito porque tú puedes invitarme después. Muchas veces esa puede ser la lógica, la conveniencia y el bienestar que se puede generar a través de algo. Pero lo que el Señor está buscando va a ir un poco mucho más profundo. De hecho, la pregunta que tal vez convendría respondernos allí mismo es: ¿a quién puedo amar y bendecir aunque no pueda devolverme nada? Porque surge algo interesante de poder notar. Cuando tú y yo tenemos una interacción, es porque nos sentimos cómodos con alguna persona, ¿verdad? Porque sentimos que hay algo en común, porque puede haber alguna reciprocidad que uno pueda recibir. Pero ¿qué pasa con las personas que no existe esto? Quiere decir que no deberían estar en nuestro ámbito, no deberían estar en nuestro marco de relación. Te lo hago un poquito más grande y más alto y más extenso para que tú lo puedas notar. Aquí en la iglesia venimos ¿cuántas personas? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Seremos unos 70 ahorita? ¿80? 83. Excelente. Bien ahí con esa cosa. ¿Vieron? Esa. No adivino. El hermano Humberto es el que lleva las cuentas de los números aquí, siempre. 83 personas. De estas 83 personas, ¿con cuántos de usted ha comido alguna vez? De estas 83 personas, allá, exactamente. Tenemos esos primeros domingos de mes exactamente para romper esa estructura en la cual comemos solo nosotros con el grupo que más nos gusta estar. ¿Con cuál de estas personas, de estas 83 personas, usted tal vez ha conectado en esta semana? ¿Con cuántas de estas 83 personas usted tal vez ha conectado en esta semana no por una actividad de iglesia? Ahí cambia mucho, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta a lo que voy? Lo que Jesús está tratando de decirnos en esta historia y a nosotros es que en el reino de Dios hay un propósito mucho mayor que simplemente esa conexión por gusto, sino hay algo más importante, hay algo más valioso que tenemos que apreciar y vivir. Cuando tú y yo entendemos esto, ciertamente va a haber un cambio en nuestra mente acerca de la hospitalidad. Porque lo que el Señor está tratando de mostrarnos es que hay una hospitalidad diferente de aquel que pertenece al reino de Dios. Hay una hospitalidad distinta que está basada no en una transacción de lo que tú y yo podemos dar y recibir, sino que está basada en la imitación de la gracia de Dios. Y ese es el concepto profundo que tú y yo vamos a manejar en este día. La gracia de Dios. Tú y yo somos invitados a compartir la mesa del Señor. La gran pregunta es, ¿realmente tú crees que tienes algo para transaccionar con el Señor? Porque yo no creo. Y la Escritura no nos muestra eso. No hay nada que tú y yo podamos hacer recíproco con el Señor, decirle: Señor, yo te devuelvo para que tú seas más Dios. Es que como yo voy a estar en tu mesa, se va a ver más bonita. No existe esta reciprocidad, porque el Señor se acerca cuando tú y yo somos pecadores, cuando tú y yo estamos excluidos, cuando tú y yo hemos rechazado la bondad de Dios y vivimos la vida a la manera en la que tú y yo creemos que todo está bien. Pero aún así, Él se acerca y nos invita a su mesa. Ese es el ejemplo, esa es la idea que Jesús nos quiere ayudar a transformar en nuestra mente. Tú y yo debemos obrar esa misma gracia con la que Jesús ha obrado, y eso va a generar una interacción distinta en nuestras vidas. Así que, como siempre, quiero hacerte procesar todo esto en la mente para que no salgas y digas como de: sí, qué bonito mensaje, y te olvides a las 2 horas cuando hayas terminado el almuerzo. Hay esta pregunta para que tú puedas pensarla y compartirla con la persona que está a tu lado. Y la pregunta dice: ¿hay espacio en mi mesa para que alguien que no tiene nada que ofrecerme a cambio, para alguien que no tiene nada que ofrecerme a cambio? Compártelo, tómate un minuto, habla con la persona que está a tu lado. ¿Hay espacio en tu vida, en tu mesa, en ese compartir, en la relación que tú quieres tener, en lo que puedes ofrecer para alguien que no puede darte algo a cambio? Tómate un minuto y comparte con la persona que está a tu lado. La idea no es simplemente que usted y yo digamos: sí, voy a aumentar más sillas a mi mesa, o sí, donde come uno, come más, ¿no?
No es simplemente el hecho de comida o compartir, sino es el hecho de construir una relación y de profundizar la conexión con alguien que tú y yo podamos sentir que no hay nada en común. Te digo esto porque es bien interesante y necesario reconocer que alrededor de nuestras vidas hay personas que tú y yo, no porque seamos malos ni porque tengamos la mala intención, simplemente por nuestras preferencias, segmentamos. Y eso es importante, porque en el reino de Dios no hay segmentación. Y eso es un valor que tú y yo tenemos que procesar, restaurar y renovar en nuestra mente. No hay un seccionamiento en el reino de Dios, los que son más agradables y más bonitos, tantos y Sergio. No es así. Para que el que lo cachó, lo cachó. No funciona así. Todos estamos por igual. Estamos invitados en la misma mesa y somos hijos del mismo Padre. Entonces, allí juega un valor importante que tú y yo podamos entender esto. La historia continúa, el banquete se está desarrollando y después de que Jesús dice estas palabras, tú y yo vamos a encontrar que alguien súper motivado por lo que acaba de escuchar, se levanta y dice, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien recuerda lo que dice la persona allí? Dice, bienaventurado el que coma pan del reino de Dios. Y si tú y yo estuviéramos en una comida así donde alguien está hablando o alguien gritara ahorita en el público, amén, eso se siente súper espiritual. Pero lo que Jesús hace es mostrarle más bien que su actitud estaba revelando una advertencia bien grande que tú y yo tenemos que tener para nuestra vida. La advertencia grande que tú y yo tenemos que tomar en cuenta allí es que podemos estar bien cercanos al reino o podemos creer que estamos bien cercanos a la mesa, pero tú y yo podemos estar rechazando la invitación. No estamos hablando de salvación aquí. Estamos hablando de que tú y yo podemos creer que por estar en la iglesia, por pertenecer a algo, por actividades, creer que estamos cerca de estar sentados en la mesa del Señor, pero el Señor está dando la invitación y tú constantemente, yo constantemente con nuestra vida, la forma y todo lo que conlleva, estamos rechazando y empujando a Dios realmente. Y esto es algo importante, porque ciertamente lo que Jesús está hablando y está mostrando es una realidad. ¿Por qué una realidad? Porque no muestra situaciones extrañas o fuera de lo común de las personas que rechazan esta invitación. De hecho, si tú y yo volvemos a leer lo que dice la Escritura o lo que vemos aquí, ¿qué le dice uno? He comprado un campo, he comprado mi casa, Señor. Estoy enfocado en eso ahorita. Estoy trabajando en eso. Por eso, un tiempo no voy a poder estar. La otra persona le responde, no, es que Señor, me he casado. Déjame disfrutar un poquito aquí mi matrimonio o lo que está viniendo en mi vida. Entonces, no voy a estar en mucha relación hoy. Si te das cuenta, las cosas que está hablando el Señor Jesús no son situaciones extrañas. No es como que te está diciendo, Señor, es que me estoy preparando para ser astronauta y viene un viaje a la luna, entonces, es que estoy nervioso, no es algo muy común. Ya, tal vez ahí la podemos poner como una excusa. Pero las otras situaciones no. Son situaciones normales, naturales, que todos y cada uno de nosotros vivimos. Y entonces lo que está haciendo el Señor Jesús es ayudarnos a notar que tú y yo debemos prestar atención a esto. Porque la invitación es abierta para todos acceder y estar y pertenecer a la familia, pero el rechazo es muy sutil delante de nuestros ojos, pero lo estamos en ocasiones haciendo. Podemos creer o pensar y decir, no, es que yo voy a estar allí, yo voy a estar allí en el reino, yo voy a estar allí en la mesa. Pero no se trata simplemente, por lo que aprendimos en la anterior semana, no se trata de un lugar de honor. No se trata de que tú y yo vamos a llegar y sentarnos en el lugar de honor. Imagínate cómo se sentiría en tu casa si tú estás así, de la nada llega un desconocido y se sienta en la cabecera del hogar. Tú dirías como de, estimado, buenas tardes, ¿te perdiste de lugar? ¿Verdad? Porque se sentiría algo extraño, algo que no cuadra. De la misma manera, tú y yo necesitamos estar conscientes de pertenecer aquí. Y la realidad es que Jesús está hablando a esta porción del grupo
que cree que está cercano y que cree que está en la mesa, que cree que pertenece, que está completamente seguro de que sus acciones, sus actitudes y su vida está allí. El punto aquí es que cuando tú y yo nos vamos acercando más a la Escritura, debemos reconocer que, por ejemplo, el mismo Señor Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, ahí hay una correlación bastante directa entre, si yo digo que amo al Señor, si yo digo que me siento en la mesa, si yo digo que esto, pues mi conducta, mi vida tienen que ser allegados a los principios que Él me está diciendo que son. Y allí es donde tú y yo podemos evaluar nuestra vida. Entonces, nos obliga el texto a hacernos una gran pregunta a ti y a mí. Una muy, muy buena y grande pregunta. Y si esto avanza, te dejo verla. ¿He respondido yo a la invitación de Jesús? Esa es la gran pregunta que el texto nos obliga a tener que hacernos para continuar entendiendo esta historia. ¿He respondido yo a la invitación de Jesús? ¿Te pongan aprietos o no te pongan aprietos? ¿Hago que la compartas con la persona que está a tu lado o no? Dale, ¿no? Comparte con la persona que está a tu lado. Voy a rescatarte de ese pozo en el que puedas sentirte incómodo en este momento. Vuelve aquí, préstame, regálame tu atención. Vuelve a enfocarte en este lugar. No sé si has notado, pero de manera interesante ha habido mucho menos bulla en responder esta pregunta, ¿no? Ha habido mucho menos intensidad al responder esta otra parte. ¿Sabes qué? La verdad es que es una pregunta muy personal y es una pregunta muy fuerte de responder porque implica tus acciones. Y más aún si estás hablándola con alguien que es cercano a ti. Si la persona con la que estás compartiendo al lado tuyo es tu familia, sabe si lo que estás respondiendo es cierto o no. Tú puedes venir a mí, conmigo, en Bolivia decimos dorar la píldora o marear la perdiz. Me puedes engañar, me puedes palabrear así con todo y yo te voy a creer porque pues obviamente me toca confiar en tu honestidad. Pero al que está al lado no lo puedes marear porque ve tus acciones. Entonces es una pregunta bien difícil de responder, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que si tú puedes responderla, o vas a afirmar la decisión que has tomado, o te vas a sentir confrontado a tener que responder esa pregunta. Porque al sentirte confrontado a tener que responder esa pregunta, no se la vas a responder a la persona que está a tu lado, se la vas a tener que responder a Jesús. Porque el que te está invitando es Jesús. No es Sergio, no es Norma, no es Brad, es Jesús. Y tú tienes que responderle esto a Él. Y cuando tú te sientes en esa confrontación, ciertamente tu vida tiene que hacer algo, accionar algo y responder algo. Ahora, la cena no termina allí, sino que continúa con lo último que Jesús trata de ayudar a todos para poder entender. Es importante que tú y yo comprendamos esta situación y tratemos de darle una respuesta porque Dios hace espacio para quienes otros habían quedado afuera. Si tú te acuerdas lo que leímos, después de haber sido rechazado en su invitación, no es que Jesús dice como de, ya, se cancela todo. Bueno, tiren esa comida, nos vamos de aquí. Igual no tenía ganas de celebrar. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Siervo, sal, invita a todos los que están afuera, los que no habían sido invitados. Interesante, ¿no? El mundo actual en el que estamos, en el que vivimos, nos hace creer que tú y yo somos la perla preciosa, la Coca-Cola en el desierto, y si tú y yo no estamos en tal lugar, no, nada va a funcionar. No, estás mal si crees que funciona así. Y yo igual. Si creo que yo soy el centro de la existencia, estoy pero mirando a cualquier otro lugar menos al norte. Jesús nos está ayudando a entender de que tú y yo estamos gozando de una gran invitación, pero al mismo tiempo no es algo que va a permanecer allí todo el tiempo. Y es importante notar eso, porque sabes, vivimos en un mundo que nos hace sana a todas las cosas. Haces algo mal y sana, se comprende, se entiende. No, no funciona así. La matemática en el reino de Dios no es la misma, hay consecuencias. Hay situaciones y tus decisiones y mis decisiones generan algo en nuestra vida.
Lo que el Señor hace al final de esto, cuando empieza a decir que hay más lugar, hay invitación hacia los demás, conecta de manera fuerte lo que tú y yo necesitamos valorar mucho en este día. Lo primero es que obviamente tú y yo sabemos que nuestra relación allí con el Señor tiene que ser algo real. Pero a consecuencia de eso, nuestra hospitalidad no es la que inventa la gracia, sino que tú y yo imitamos la gracia que nosotros mismos hemos recibido. ¿Por qué tú y yo deberíamos buscar abrir la mesa y extender la invitación a todas las personas que están alrededor de nosotros? Porque tú y yo hemos recibido la misma gracia, perdón, misericordia, restauración de parte de Dios. Yo no sé si tú de verdad cuando te has acercado a Cristo has entendido que eres un pecador. Yo sí he entendido que era un pecador. Y cada vez que me acuerdo las cosas que hacía y las cosas todavía con las que lucho, me da vergüenza. A mí no me da alegría, me da vergüenza. Y me acerco a Cristo y le digo, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame, porque esto no debería ser así. Y ese mismo amor con el que el Señor una y otra vez me levanta, me restaura, me transforma, me empuja, me alimenta, me guía, me hace ir, es el mismo amor que quiero compartir y dar y entregar, pues a que las demás personas que sufren la misma condición de pecador que yo tengan. Y espero que eso pueda ser lo mismo que pasa en tu vida. Porque eso debería ser lo que pasa en tu vida al encontrarte con Jesús. Y tú y yo tenemos esta responsabilidad. Y entonces tú y yo entendemos que la iglesia expande su mesa porque Dios primero expandió la suya hacia todos nosotros. No se trata de que tú y yo estamos haciendo un proselitismo sin sentido de recaudar gente para que el pastor se haga rico. No, para nada. De hecho, incluso el tema del dinero aquí es bastante bien gestionado en nuestra iglesia, gracias al Señor. No se busca ese proselitismo. ¿Sabes por qué buscamos y te animamos a que tú puedas acercarte, ir, buscar, llegar a otras personas? Porque entendemos lo que la Escritura nos dice. Hay salvación para todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. Hay perdón de pecados. Hay restauración en sus acciones y de sus consecuencias. Aunque va a pasar cosas duras, pero esto existe en las manos del Señor. Y entonces, ¿quién no quiere esa buena noticia? ¿Quién no la desearía abrazar? ¿Quién no desearía dejar esa carga que lleva en la espalda? Entonces tú y yo debemos buscar preguntarnos, no solamente quién está aquí adentro, sino también preguntarnos quién falta. Porque la historia nos está mostrando eso. Nos está mostrando, nos está ayudando a notar que sí, hay personas que están dentro. Hay personas que están sentadas en la mesa. Pero la responsabilidad que Jesús nos otorga con eso no es solamente de saber quién está aquí al lado mío, sino de ponernos a pensar de quién falta en esta mesa. ¿Quién falta? ¿Falta tu familia? ¿Falta alguien que amas? Pero también faltan personas que no conoces. Faltan personas de otros países que en tu vida has planeado conocer. Yo soy boliviano. La Paz, Bolivia. Yo nací, crecí en mi país, allí. Y hoy estoy compartiendo la mesa con personas de Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombia, México. Si usted piensa que estaban pasando por mis sueños, yo antes de venir a los Estados Unidos y decir como, ay, qué bonito va a ser compartir con todas estas culturas, sería una mentira porque yo no tenía ni idea que los iba a conocer a ustedes. Pero hoy me siento tan dichoso de poder servirles y poder acompañarles y estar en su camino, en su vida, de alguna manera. Quiero decirle que usted y yo necesitamos abrazar esta idea de pensar quién falta en la mesa. Y por eso necesitamos extenderla. Porque la misma misericordia con la que Jesús se ha acercado a usted y a mí, es la misma misericordia que debemos extender a cada una de las personas. Y si usted me dice, es que yo todavía no he sentido, no he tenido una experiencia con Jesús, qué bueno, porque está en el gran lugar para que usted pueda empezar a buscar y desarrollar y tener esa experiencia con Jesús. La palabra dice, hoy es el día de salvación. Hoy. Si usted no ha tenido una experiencia con Jesús, hoy puede cerrar los ojos, frenar el corazón y decirle, Señor,
Tal vez hasta hoy día yo de verdad te he corrido, me he escapado de ti, pero quiero tener una experiencia contigo, porque lo que he escuchado se ve muy bonito y yo quiero vivir así. Quiero pertenecer a un lugar así, quiero formar parte de algo así. Y sabes, mientras hay ese lugar ahí alrededor de nosotros, tú y yo tenemos una misión que cumplir. Alguna vez hemos hablado de que tenemos un propósito en Cristo y ciertamente tú y yo tenemos un propósito. ¿Alguna vez te has quedado sin hacer nada en tu casa un fin de semana? ¿Ves que se siente que los pies se escuecen y las manos también? Uno necesita hacer algo. Es porque Dios nos ha diseñado con propósito. Tú y yo necesitamos tener algo que nos empuje, que nos esté moviendo a hacer. Tú y yo podemos agarrar propósitos bien banales. Hacer cosas aquí en la tierra, que no está mal. Generar toneladas de dinero, que no está mal. Hacer estas otras cosas para placer propio, que no está mal. Algunas sí, pero no todas. Pero podemos tener un propósito más sublime, mucho más grande y eterno. Y si abrazamos esto, tú y yo sabemos que mientras hay lugar en la mesa, mira, si quieres, cambiamos de término, si mientras hay lugar en estas sillas, hay una misión que cumplir. Y cuando tú creas que vamos a llenar este lugar, nos vamos a mover a un lugar más grande, para que sigamos teniendo propósito. Tú y yo tenemos una razón en el Señor. Y no es una razón para jactarse, para agrandarse, sino más bien es una razón que nos ayuda a volvernos más humildes. Porque mientras más reconocemos que hay necesidad de otras personas, más tú y yo necesitamos alguna manera de poder responder y suplir la necesidad de otras personas. Y eso nos obliga, nos esfuerza, nos impulsa a acercarnos a Cristo. ¿Tú crees que yo vengo aquí y me saco un mensaje del bolsillo y digo como de Señor, ¿qué les hablo ahora en la mañana? 2 vueltas a la Biblia y el primer versículo que agarre lo encuentro aquí. No, me paso la semana leyendo, estudiando y orando, pidiéndole a Dios, por favor, ten misericordia, que a pesar de mí, tú puedas hablar a tu iglesia. Y te lo pongo como un ejemplo, porque no puedo hablar por otra persona, puedo hablar por mí, pero te lo pongo como un ejemplo para que tú entiendas que todos compartimos responsabilidad. Y yo busco tener una buena responsabilidad para con tu vida. Así que si todavía hay lugar en la mesa del Señor, tú y yo estamos siendo enviados a invitar, a compartir, a extender, a hablar, a dar esa buena bienaventuranza, esa buena esperanza que el Señor nos da. Así que si tú y yo buscamos resumir esto en 4 puntos en este día, lo primero es que cambies la manera que escoges a quién acercarse o a quién estar cerca. Ya hemos pensado, sí, es bonito, es hermoso poder construir relaciones con las personas que nos agrada estar, y no te estoy diciendo que no lo hagas, hazlo. Pero también toma tiempo para construir con aquellas personas que no están en tu radar, que por ninguna razón entrarían en la forma en la que tú piensas. Y acércate, busca, contacta, conoce. Lo otro es que tú y yo debemos responder primero a la invitación. No vaya a ser que llegues a la fiesta y te digan, no te conozco, pero gracias por invitar a todos. ¿Verdad? Sería bien trágico. Así que por favor responde a la invitación. Jesús está buscando acercarse a ti porque tú y yo necesitamos, cada uno de nosotros. Tercero, haz espacio para quienes otros pasas por alto. Una vez más reafirmando el punto primero. Y lo último es que sigue saliendo porque aún hay lugar. Aún hay lugar. Aún hay personas, siempre hay necesidad. Entonces, hazlo, busca, toca puertas. Si tú piensas que la labor sería solamente Norma, yo y Pastor Brad, no es la labor solo de nosotros. Somos iglesia, somos la iglesia. ¿Hay alguien aquí que se sienta la iglesia? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie se siente la iglesia? Eso está interesante. ¿No se siente en la iglesia? ¿No? ¿Sí? Entonces, sí, dígalo, sí. ¿No? Así como, sí. Sí, yo soy la iglesia. Siéntase en la iglesia. Sepa que usted es la iglesia. La iglesia no son las paredes, no es el techo, no es el aire ni las pantallas. La iglesia es usted, soy yo. Somos nosotros unidos bajo un mismo Padre, bajo la dirección de un hermano mayor,
Cristo Jesús. Quiero animarle a que usted y yo podamos tomar decisiones sobre esto en este día. Cierre sus ojitos conmigo, oramos y le damos gracias al Señor. Padre, gracias por esta hora, gracias por permitirnos compartir en este día. Señor, yo quiero pedirte que tú puedas hablar a nuestras vidas. Señor, te pido por favor que cada uno de nosotros, todo lo que haya escuchado hoy, Señor, lo que haya sido broma, chiste y cosas puedan salir de la mente, pero lo que tú estás hablando a cada uno de nosotros, Señor, quede sembrado y sea una pregunta, sea un pensamiento que esté dando vueltas y vueltas y vueltas en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos responder, para que podamos hallar vida, para que podamos hallar esperanza en ti. Pero al mismo tiempo, eso mismo nos mueva a compartir, a extender, a llevar la invitación a otras personas, porque aún hay lugar. Señor, queremos darte gracias. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.